Los policiales y el espectáculo. Para eso, Rodo Herrera conduce El Central, de lunes a viernes a las 19 por CN23. Rodrigo Bonani y Victoria Márquez te esperan todos los mediodías para brindarte la mejor información. Un noticiero con toda la actualidad nacional y los temas más importantes de la provincia de Buenos Aires. Mediodía 23, de lunes a viernes a las 12 por CN23. Se hizo presente en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Mucho sobre la herencia recibida, muchas preguntas que los legisladores dicen nos dejó sin respuestas satisfactorias. Hacemos un resumen de lo que dijo Aranguren. En estos 12 últimos años, Argentina pasó de tener energía abundante, exportada y barata, a tener energía escasa, importada y cara. Si las encuestas que les están vendiendo dicen que el 70% aprueba, yo cambiaría de encuestador porque los están afanando. Me da la sensación de que hay un grado de improvisación importante cuando una medida como la del aumento del gas ha sido modificada 3 veces en 2 meses. Algunos colegas creen que no debe pagarse la luz, como lo han dicho. Hubo alguna experiencia de esos países que decía que alguien lo iba a pagar, que era la magia, y se derrumbó todo. Y el gas y el petróleo no se deciden en la Argentina cuánto cuesta, se fijan en el mundo. Es así. Y que tiene capacidad de incidir en ese precio quienes son los mayores productores de esos recursos. No somos nosotros, muchachos. Y este tarifazo es ilegítimo. Es ilegítimo porque es impagable. Es ilegítimo porque estamos hablando de un servicio público. Aranguren en Diputados y ahora el debate y las posiciones, ¿no es cierto? Nos acompañan, tal como le anticipábamos, Juan Carlos Schmitt, el secretario general del Sindicato de Dragado y Balsamiento, el hombre que se va a convertir en uno de los conductores de la CGT. Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo le va? Es así, ¿no? Se viene el triunvirato. El Congreso el día 22 va a resolver una fórmula donde yo voy a ser uno de los integrantes. Bien, nos acompaña también el doctor Luis Arias, juez en lo contencioso administrativo de La Plata. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Usted fue uno de los que inició este camino para decirle al Ejecutivo de esta manera no. Sí, efectivamente, vengo decidiendo esto ya desde hace un tiempo de la misma manera, desde el año 2012. Desde el año 2012 que viene diciendo esto. Y el diputado Daniel Lipovetsky, diputado nacional del PRO, presidente de la Comisión de Legislación. Gracias, diputados, por estar acá. Le toca a él, claro, con todo lo que dijo Alberto Fernández recién, el presidente se equivocó, es un error, dio la imagen del auto cuando está embarrado y acelera y se hunde más. Derrapándose. ¿Y ahí qué hacemos? No, a ver, me parece que primero, viendo un poco lo de como estaban de Aranguren, la verdad que para nosotros fue muy importante que haya ido el ministro ayer, como han venido la mayoría de los ministros del Poder Ejecutivo del Congreso en este nuevo funcionamiento del Congreso, donde se debate, se dialoga, donde la oposición pregunta, propone leyes y hasta saca leyes, y la verdad que haya venido el ministro de Energía está muy bueno. Incluso el presidente de la Comisión de Energía, que era el diputado De Vido, durante su etapa como ministro, no fue en los 10 años que fue ministro, no fue nunca al Congreso. Ayer tampoco fue, ¿no? Por supuesto. Después, con respecto al tema de las tarifas, me parece que hay varias cosas que dijo Aranguren que son importantes. Me parece que la primera, que a mí realmente un dato que me llamó la atención, digamos, más allá que tenía la información, es que de los 13 millones de hogares más o menos que hay en la Argentina, 8 millones tienen gas de red y 5 millones no tienen gas. Es decir, hay 5 millones de personas, de hogares, que la gente tiene que comprar garrafa. Lo cual demuestra de alguna manera
que los miles de millones de dólares que se gastaron en subsidios durante el periodo anterior, digamos, la anterior política energética, que sirvió, por ejemplo, para subsidiar para que gente que vive en barrios más pudientes o en countries pudiera pagar facturas irrisorias, no fue destinada, por ejemplo, a que las poblaciones más vulnerables o la gente del NEA, por ejemplo, del noreste argentino, tuviera gas. Así que me parece que de ahí era un sistema inequitativo que había que corregirlo. Se tomó la decisión digamos, de esta manera, empezar a la reducción de los subsidios. Y bueno, y este es el debate que estamos dando hoy. Schmidt, ¿qué dicen las bases, el trabajador sobre esta cuestión? Mire, yo creo que la revisión del cuadro tarifario ha aumentado la pregunta que hacen ustedes como encuesta, ¿no? Porque hay una combinación de inflación, de estancamiento de la actividad económica, de caída del consumo y encima este cuadro tarifario que desde mi opinión ha sido elaborado con mucha improvisación. Me da la impresión de que esto es lo que ha ocurrido y que está bien el debate ahí en diputados, porque lo que está fallando en la Argentina es la matriz energética y la matriz productiva. Van de la mano una con la otra. Yo le voy a dar un solo ejemplo de algo que no aparece acá. Los barcos gasíferos cuando ingresan, le digo porque yo vengo de esa actividad, cuando ingresan los barcos gasíferos a la Argentina, se paraliza gran parte de la navegación interior y de la operatoria portuaria. Porque como tienen que tener márgenes de seguridad, cuando entran en el corredor del Río de la Plata, hay una demora sustantiva de todo el tráfico de ultramar. Lo mismo pasa en la ría de Bahía Blanca. Vale decir, todo lo que están diciendo ahí alrededor no va al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que realmente nosotros tenemos un problema energético mayúsculo en la Argentina. Y por supuesto, este grado de improvisación lo único que hace es enturbiar la cosa y no se puede aplicar por un criterio muy sencillo. No es razonable lo que han aplicado. Directamente, está fuera del sentido común. Ahora, Schmidt, alguna vez yo le escuché decir a Hugo Moyano, yo no me caso con ningún gobierno, me puedo enamorar un tiempo, pero no me caso con ninguno. La próxima conducción de la CGT, ¿se va a enamorar, se va a casar o qué va a hacer? La conducción de la CGT lo que tiene que hacer es responder a los intereses. Nosotros representamos un determinado interés en la sociedad argentina. A veces coincidimos con muchas de las cuestiones que los gobiernos ponen en marcha y otras veces colisionamos con esos intereses. Y ese es nuestro trabajo, ese es el rol. Eso es que garantiza no solamente gobernabilidad, sino el ejercicio del conflicto social en un sistema democrático. Ahora, hasta ahora han sido prudentes, así lo entendieron, un gobierno que recién empezaba, cumplió 8 meses. Digo, ¿van a seguir con la prudencia? Porque hay otros que dicen vamos a un paro general. Mire, de todas maneras, yo le quiero decir algo. En la región está habiendo un viraje a la derecha. El vecino nuestro ha visto la destitución de una presidenta a través de un ardid judicial. El Partido de los Trabajadores y la Central Única de Trabajadores de Brasil, que mucha fortaleza, no movió un dedo por esto. En la Argentina, la Confederación General del Trabajo y las expresiones sindicales como el CTA dio una alerta temprano el día 29. Y el día 5 de marzo emitió un documento que se titula De mal en peor. De modo tal que nosotros con esos antecedentes vamos a ir al Congreso del día 22 y seguramente vamos a definir un conjunto de acciones. Maxi. Schmidt, pero no está faltando una autocrítica de parte de la CGT. Digo, yo recuerdo la etapa de campaña y la verdad que el apoyo manifiesto a la candidatura de Mauricio Macri era muy evidente. Realmente recuerdo el acto con la inauguración de la imagen de Perón, por ejemplo, la estatua de Perón. Realmente me parece que está faltando una parte de la película. La estatua de Perón, le recuerdo, es una estatua que trasciende el gobierno actual y cualquier identificación. Es Perón. Para muchos que estamos alineados en el movimiento. Para usted la CGT no acompañó la candidatura de Macri. Déjeme terminar el concepto. Nosotros sabíamos perfectamente de lo que no queríamos. Usted me le pregunta a un hombre que votó en blanco. Yo no voté este gobierno que está al frente hoy y tampoco iba a votar un proyecto que estaba agotado y que nos estaba haciendo mucho daño, por lo menos en el área nuestra. De modo tal que hubo una gran diversidad en el movimiento obrero a la hora de tomar la decisión. Y le quiero recordar que el gobierno de Mauricio Macri llegó con el voto popular de amplios sectores de las capas populares de este país. De modo tal que, digo,
Nosotros jugamos un papel importante allí y ahora estamos confrontando con el enfoque que está haciendo el gobierno nacional. Sectores, disculpa, no, digo, sectores populares que es cierto que acompañaron, los cuales se sienten defraudados, me parece hoy, producto de la política económica que se implementó, pero yo veía veníamos con reclamos de anterioridad. Por ejemplo, el sistema tributario nosotros lo veníamos discutiendo antes, no ahora. Sí, pero fueron por el peor de los lugares que podrían haber ido. Sacaron tributos a los sectores más concentrados, más ricos. Y ahí lo hemos vuelto a cuestionar por esta cuestión. Pero digo, yo veía una actitud muy combativa de ciertos sindicatos de la CGT frente, por ejemplo, al conflicto con el impuesto a las ganancias, la escala del impuesto a las ganancias, pero los veo muy quietos hoy frente a una situación de pérdida por adquisitivo, pérdida de puestos de trabajo, recesión. ¿Es así o no? Yo lo percibo así. Mire, nosotros venimos de una etapa donde el empleo ya se había parado, y usted lo sabe porque es economista, hace 2 años atrás. Hoy la situación es mucho peor. Está por eso, de mal en peor. Venimos de una etapa donde el sistema tributario era injusto antes y sigue siendo injusto ahora peor. Veníamos del crecimiento de la pobreza. Yo no creo que 1.400.000 pobres que se han gestado ahora sean producto de estos 8 meses de gobierno. Eran compatriotas que estaban en la frontera de la desesperación, vino el buen viento en contra y se cayeron de nuevo. Pero con la devaluación es lógico que se generen nuevos pobres. El gobierno aplicó algo que en economía no se puede hacer. En economía, el orden de los factores altera el resultado. Y es lo que ha hecho este gobierno. A ver, doctor Arias, ¿qué cree que va a hacer la Corte? Bueno, yo creo que mucho margen de discrecionalidad no tiene la Corte como para arribar a una solución distinta. ¿Frena el tarifazo? Yo creo que sí, no tengo duda. Hay 2 jueces que ya han emitido opinión en otras oportunidades, Cayton y Lorenzetti. Eso de algún modo condiciona su decisión actual. Y los otros jueces, no sé cuál es su posición, pero... ¿Puede haber un empate, en la Corte y tiene que desempatar los enclaves? Y bueno, puede ser una oportunidad, puede ser una situación, pero si es como se dice que están apurando una decisión, no creo que eso ocurra. Las normas son claras y acá hay un vicio que origina toda esta situación, que es la falta de información. Acá se dice falta de inversión, errores, en fin, crisis energética, pero estamos hablando en el aire. No sabemos de qué estamos hablando porque nunca hubo información. Entonces, los servicios públicos, yo siempre digo, son públicos y están alcanzados por el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. Usted al almacenero no tiene, el almacenero no le tiene que dar información a usted de por qué tiene un precio, pero el gobierno sí tiene que decirlo respecto de las tarifas. ¿Por qué no lo explicó el gobierno, Lipovetsky? Ha ido explicándolo, digamos, de alguna manera. Me parece que sí, coincido que se podría haber explicado mejor, por supuesto. Yo, la verdad que si hay algo más allá en ese sentido de la explicación, creo que tenemos que haber empezado con el tema de la tarifa social. En el caso, si bien la tarifa social, nosotros cuando se... Pero tampoco hay mucha información para decir a la gente como que tiene que hacer el trámite, bueno, tiene que ir. Eso, no se le dice. Ahí está, donde está el tema de que digo que habría... Quizás apostando una vez a no hacer el trámite y pagan más caro. No, porque primero, hay gente que está inscripta directamente porque cumple con los requisitos que figuran, digamos, por ejemplo, percibís, sos un jubilado que cobras menos de 2 salarios mínimos y vitalicios, 2 jubilaciones mínimas, estás ya, digamos, automáticamente estás inscrito. Pero, por ejemplo, hay familias que tienen una familia con discapacidad y eso no está dentro de la lectura automática y esa tiene que escribirse, y ahí es donde tenemos un montón de gente que todavía es beneficiaria y que no se ha inscrito. Me parece que ahí hay un punto que hay que seguir trabajándolo y que creo que hubiera que mejorarlo. Doctor Arias, perdón. No, y después creo que también información que aparece hoy, que en definitiva el 87% de la gente ha recibido facturas con menos de 500 pesos por mes de facturación de un aumento. No sé si es comprobable eso. Bueno, hay mucha gente, yo no recibí la factura. Es la información, y el sector industrial, es la información que nos brindó cada una de las distribuidoras. Ese 87% es un promedio. Por ejemplo, Metrogas es 87%. Pero ahí Marta Labaña está diciendo que también dicen que el 70% no puede pagar y que echen al encuestador. Eso es una encuesta. Lo que yo estoy diciendo es la información que brindaron las distribuidoras. Cuyana, por ejemplo, es el 80%, Camutz y Sur más del 90%. Es la información que brindaron. Pero si fuese así, la justicia lo hubiese tomado en cuenta, ¿o no, doctor? No, en realidad muchas de las distribuidoras de gas no han emitido directamente las facturas.
A diferencia de la tarifa eléctrica, donde en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay un incumplimiento claro, liso y llano los fallos de la Cámara Federal, las apelaciones de La Plata y de la jueza Martina Fons. Aquí las empresas están emitiendo las facturas con aumento y con avisos de corte. Mucha gente ya le han cortado el servicio con total impunidad y con apoyo absoluto del gobierno. Que, digamos, el gobierno tiene que representar a los usuarios y a los consumidores. El OSEBA en la provincia de Buenos Aires, que es el órgano de control que debería controlar esta situación, no ha dicho absolutamente nada respecto al incumplimiento de las empresas en la provincia de Buenos Aires de estos dos fallos. Pero en realidad no deberían estar, ninguna tarifa debía llegar con aumento, porque la tarifa del gas está anulada, la región 28 y 31 están anuladas por la Cámara Federal de La Plata y la tarifa de luz está suspendida en todo el país por la jueza Martina Fons. Yo le quiero preguntar al diputado Lipovetsky, ¿qué pasa con el sector industrial, el sector comercial? Porque ahí en realidad es simpática la tarifa social, pero han llegado facturas de gas que pasaron, empresas que pasaron de 20, 30 mil pesos a 300.000. Digo, el impacto que eso puede tener en general en la economía no fue medido. Sí, y en las pymes, ¿no? En las pymes, digamos. Ahí, son motor de la economía. Sobre el usuario dos veces. Ahí se aplica el tope, digamos, que fue implementado posteriormente, que el propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció, que primero lo acordó con las provincias y luego fue implementado, que es del 500% para la parte, digamos, empresaria y 400% para los usuarios residenciales, que, digamos, amortigua un poco el impacto. No estoy diciendo, es muy difícil hablar de aumentos para la gente, para cualquiera, porque yo estoy hablando, hasta cuando hablas de 500, para alguien que pagaba 100, pasar a pagar 500 sí, también es un golpe al bolsillo. Claro que lo es. Ahora, después depende de la capacidad de pago de cada uno. Se supone que los que no tienen capacidad de pago, tienen menor capacidad de pago, tienen que entrar dentro de la tarifa social. El que no está dentro de la tarifa social se supone que debe tener capacidad de pago más o menos para pagar una tarifa de 500 pesos por mes. Se supone. Después habrá que analizar cada caso particular. Ayer, una de las cosas que trajo, creo que el diputado Gioja, fue un caso de un incremento enorme. Sí, enorme. Y el propio ministro le dijo, vamos a analizar ese caso. De 568.000 pesos, claro, una locura. Ese caso es una locura. A ver, la CGT, ¿tendrá más paciencia o tienen ustedes en carpeta un paro general? En la declaración del plenario de secretarios generales se facultó al Congreso para que elabore no solamente un plan de protesta, sino además un programa, porque tenemos todo el derecho como ciudadanos que somos a tratar de diseñar en la sociedad en la que queremos vivir. Este tema seguramente va a formar parte de nuestra preocupación y yo creo que si no va a mejorar la situación, porque no hay ningún indicador que esté señalando que va a tener una mejoría, va a haber conflicto. Y eso quiere decir un paro general. ¿O bueno, puede ser? Hay un abanico de medidas que puede llevar adelante. Está muy diplomático Schmidt, y no quiere decir eso. Bueno. No, porque tenemos un Congreso y usted comprenderá que tenemos que escuchar al Congreso. Les agradezco a los tres. Solamente con respecto a lo que sean de Perón. El único jefe de gobierno que hizo monumento a Perón en la ciudad de Buenos Aires fue y Aranguren re peronista, que dijo que la única verdad es la realidad. El resto de los jefes de gobierno que pasaron por la ciudad, ninguno, y yo trabajé mucho con Antonio Cafiero siempre trabajó para que haya un monumento a Perón en la ciudad de Buenos Aires, y ningún gobierno de los peronistas que pasaron por la ciudad, por el país, lo había hecho, y Mauricio Macri lo hizo. Es peronista. Y Aranguren por lo menos, dijo la única verdad es la realidad. Gracias a los tres, muy amables realmente por haber participado. Nosotros te dijimos en la apertura del programa que íbamos a hablar de la pobreza.